Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy tengo una invitada súper especial que es mi Community Manager, Sara. Hola, ¿cómo están? Y hoy les vamos a hablar de un tema muy controversial que muchas personas no lo hablan. Y a mí se me hace súper importante sacarlo. Inclusive he llegado a pensar, de hecho, que es necesario terapia para este tema. Vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Bien, Sara? ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Platícame cómo interpretas este tema de nuestros, se podría decir como, no quiero decirle traumas porque está como muy cañona la palabra, pero sí cosas que tenemos en nuestra niñez que nos van marcando. Y es real, nos van marcando y nos van dejando una huella dolorosa y vamos hiriendo a nuestra niña interna o niño interno y está cañón después recuperarse de eso, porque toda la vida lo llevamos arrastrando y lo vamos cargando. Sí, ¿Tú qué claro. opinas de eso? Platícame. Ay, yo opino que te convierte en un adulto herido, o sea, si eres un niño herido, te convierte en un adulto herido y eso se arrastra completamente hasta que lo tratas, o sea, porque no te das respuesta de dónde vienen estos comportamientos hasta que tocas fondo y te das cuenta que son comportamientos que repetía tu papá, tu mamá, tu abuelita con tu mamá, tu abuelito con tu papá. Y de allí comienza como este hoyo sin respuesta hasta que tú decides terminar con ese ciclo y tratarlo y te das cuenta que son heridas de la infancia que crearon en ti, que no son como errores que tú cometes, sino que los repites. O sea, tú me das a entender que hay veces te la crees tanto que sientes que son tus errores, no los errores de tus papás, de tus abuelos. Sí, claro. O ni siquiera tienes idea de dónde vienen. Entonces supones que son tuyos cuando verdaderamente no vienen completamente de tu mente, sino de una semilla impuesta en tu interior. Claro. ¿Crees que son patrones que vamos repitiendo conforme las generaciones? Yo la verdad siento que sí. Justo el otro día estaba comentando una historia, a mí me parece graciosa, pero, o sea, como curiosa, de una abuelita que cortaba las orillas del pollo y lo cocía, y la mamá hacía lo mismo, cortaba las orillas del pollo y lo cocía. Y entonces la hija hacía lo mismo, sin saber por qué, hasta que un día la hija, o sea, la nieta, le pregunta a la abuelita y la abuelita le dice, ay, yo se las corto porque no tengo un sartén más grande. Pero como no tenemos como esta cuestión de por qué cortará las orillas del pollo, todos lo hacemos, o sea, como que lo hizo la mamá, lo hizo la hija porque así lo vio y fue lo que hizo sin cuestionarse el por qué cortó las orillas del pollo. Ese punto que acabas de tocar, el de cuestionarte, que simplemente sigues patrones que ya, porque los estás viendo y obviamente cuando estamos creciendo somos seres humanos que vamos aprendiendo de nuestras mamás, de nuestros papás, inclusive de nuestros hermanos. Entonces, ¿crees que lo hacemos inconscientemente, pero no nos ponemos a pensar como, ¿por qué estoy siguiendo este patrón? Ajá, sí. O sea, ella lo estaba siguiendo por el simple hecho de que no entraba en su sartén. En su sartén, la Pero todos lo empezaron a seguir igual. Ajá. O sea, eso es algo, eso me viene a la mente que es algo, pues, que no te puede lastimar, ¿no? El estar cortando eso, que claro, sigues un patrón, pero ahorita les vamos a hablar sobre un patrón a lo mejor que seguimos que puede lastimar a nuestros hijos. Yo desde el punto que soy mamá y que ya pasé obviamente mi niñez y mi adolescencia, y Sara desde el punto que en este momento ella está viviendo. Y se van a preguntar por qué hay esto. Pues sí, es que yo y Sara somos muy chillonas, entonces si en un momento lo necesitamos, no queremos estar aquí limpiándonos, moqueándonos, entonces por eso está esto aquí. Por eso traíamos los Kleenex, no vaya a ser por si nos atacamos. Entonces, definitivamente. Entonces, ¿y tú qué? Yo te voy a compartir mi punto de vista siendo mamá, porque obviamente yo vengo de una familia súper tradicionalista, súper conservadora. Entonces, siempre he llevado un patrón de mi vida desde el hecho de que te tienes que casar virgen, o sea que en estos tiempos ya no está tan marcado, pero yo vengo de una ciudad pequeña de Guanajuato, de Salamanca. Entonces, todas esas cosas eran súper importantes, ¿saben? O casarte a una determinada edad, suponiendo ahorita, en este momento, si yo te pregunto, tú vas a decir, no, pues yo me quiero casar hasta que me realice profesionalmente, que es lo que estás haciendo, y yo mi meta era, no, pues es que ya tengo veintitantos y tengo que casarme porque
la sociedad te empieza a presionar. Sí, claro. Entonces te empiezas a sentir tan presionada de decir cómo mis amigas y cómo se están casando y yo sigo aquí por aparte por la sociedad, por mi familia misma. Sí, claro. Entonces, ¿tú cómo te sientes al respecto de esas tradiciones que tu familia no sé si las sigan o no las siguen? Pues sí esperaban eso de mí, o sea, esperaban muchas cosas de mí que no sucedieron, pero porque siento que actualmente los jóvenes de ahora, y yo, vamos más rápido, o sea, como que la vida la llevamos más rápido. Claro. En cosas como personales, porque siento que el éxito profesional tarda mucho más que antes, pues por la inflación, por lo difícil de las carreras, por la economía, etcétera. Pero siento que ya lo personal lo llevamos como que confiamos mucho y vamos muy rápido. Y la verdad, yo desde muy pequeña, yo no me impuse como las tradiciones de mi familia. Y mi mamá sí, pero mi papá como que me decía, no, tú... O sea, tú él rompe es el más, molde, tú más haz lo que tú relajado que tu quieras, papá. sí, O sea, claro. tu mamá, vamos a ahondar un poquito. Entonces, tú me estás diciendo que tu mamá, en este caso, es como un poquito más cerrada en ese tipo de cosas, porque yo te lo puedo decir, en mi casa, creo que mi papá sí es conservador, viene de una familia muy conservadora. Mi mamá igual, pero mi mamá era la más dura en mi casa. O sea, mi mamá era aquí por el tema que está saliendo, era de que no puede salir porque una chica decente a las 10:30 de la noche tiene que estar en su casa. Justo, Entonces, sí. ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar y yo no disfruté mi juventud. O sea, mi juventud fue así de que, ¿qué van a decir las personas si salgo? ¿Qué van a decir si no estoy casada? Entonces, era porque mi mamá me ejercía una presión sobre mí en cuanto a ese tema. Claro. ¿Cómo estás tú en este tema? Con mi mamá creo que es exactamente igual. Mi mamá también es como, no, o sea, yo siento que ya rompí el molde y ya soy un poco rebelde. Mi hermano sí. Bastante rebelde. Completamente. Tengo un hermano y mi hermano verdaderamente él es un pan de Dios. Pero yo no, entonces mi mamá como que se tuvo que ir amoldando a... O sea, si le digo no hagas tal cosa, la va a hacer y la va a hacer porque le estoy diciendo que no. Ni siquiera se me había ocurrido y porque me decían no lo hagas, yo decía, ay, bueno. O sea, dice que lo haga. La verdad es que eso es un buen punto lo que dice Sara. Hay veces hacemos las cosas simplemente por llevar la contraria a nuestros padres, porque es verdad, y eso yo lo aprendí súper bien, de que si a mí mi mamá o mi papá, más mi mamá me decía, es que no tienes que andar con tal persona o no tienes que hacer esto, lo hacíamos por llevar la contraria, exacto, y no era a lo mejor tanto porque lo queríamos, sino porque siempre se ha sabido que cuando te prohíben algo es lo que más te tienta la vida a hacer. Sí, claro. Entonces, ese es un punto súper importante. O sea, yo solo lo hablo como hija, siento que tú ya puedes... Sí, yo en mi punto de vista como mamá he aprendido a romper muchos patrones con mis hijos, suponiendo el hecho de que a mí no me dejaban salir. Claro, yo tengo 2 varones y creo que para mí siempre los varones y las mujeres siempre para mí son iguales. Obviamente creo que los dos son flores, tanto mujer como hombre, y hay que cuidarlos. Pero básicamente el hecho de, yo sí les doy la libertad porque creo que la vida se pasa muy rápido y hay que disfrutarla. Realmente siempre damos por asentado que vamos a vivir 80, 90 años o toda la vida y no sabemos el día de mañana qué nos espera. Entonces, yo sí trato como mamá de dejarlos vivir, por supuesto, con sus límites a su edad, que eso es muy importante, pero que sí vivan, porque en mi caso yo no viví. Y eso para mí es una huella que siempre se va a quedar. El hecho de no irme de antro las veces que yo quería, no ir a una pijamada, cosas tan simples, no ir con mis amigas de fiesta. Entonces, que yo decía, todas las niñas normales lo hacen y yo, ¿por qué no? Era porque realmente no tenía el permiso y porque yo tenía que ser una niña súper buena, así casi con una areolita y todo, y eso no se me hace padre. Sí, no. Pero, ¿consideras que estás como rompiendo, como que deconstruyéndote? Creo que me ha costado mucho trabajo, eso es una buena pregunta, me ha costado mucho trabajo porque hay heridas del pasado que no es culpar a nuestros padres, definitivamente este es un punto que les quiero aclarar, simplemente ellos actúan según ellos piensan que es lo mejor para nosotros, pero muchas veces no se dan cuenta que si te dejan una huella y te están lastimando, entonces sí, claro. Me ha costado mucho trabajo sanar a mi niña interior, que esa niña la tienes que cuidar, que abrazar, pero hay veces te olvidas de ella porque no te puedes ni cuidar a ti misma, porque hay veces de verdad te sientes tan sola por las heridas del pasado que dices, ¿cómo voy a cuidar
a mi niña interior si yo apenas estoy aprendiendo a cuidarme? A esta altura de mi vida, o sea, yo lo puedo decir, estoy ya abrazando a mi niña interior, pero hay momentos que me siento desequilibrada emocionalmente y digo, no, o sea, ya no puedo yo darme ese lujo porque tengo dos hermosos hijos que criar y que no repetir los mismos patrones. Completamente. A mí me pasó, siento que mucha gente va a estar identificada, que yo fui una niña muy adulta. O sea, como por mi situación de vida y lo que tú quieras, que no culpo a mis papás, vuelvo, y aparte es como mi versión, pero siento que a mí me hicieron una niña adulta preocupada por el dinero, preocupada por ellos, preocupada por su estabilidad mental de toda mi familia, y eso repercutió mucho en mí como adulta, que creo que es mi mayor problema porque yo estoy a expensas de los demás. O sea, mi vida se basa en mañana es cumpleaños de alguien, mañana no voy a hacer nada por por ser más cumpleaños por los demás que por ti misma. Ajá, justo. Sí, como que quiero cuidar a todos, como que quiero maternar a todos. Claro, claro. Como para cubrir estos hoyos de maternidad conmigo, no sé si me da a entender. Entonces como que trato de que todos estén en paz y como que todos tengan, de que alguien me contó, supongamos, de es que... hola. Anda, amor. Claro, o sea, supongamos que alguien me dice que de chiquito no lo llevaban al cine y yo todos los miércoles a partir de ahí vamos a ir al cine. O sea, como que trato de, aunque no sea la mamá de ese alguien, de solventar esas necesidades, pues. Pero no creas, esto que haces es una labor increíble, el cuidar de los demás, del prójimo, pero no crees que eso obviamente te da felicidad porque les estás dando felicidad a los demás, pero creo yo que también es una parte de dejar de ver por ti, Sí, priorizarte. Claro. Sí, o sea, eso es bien importante, tenerte como prioridad, pero no me vas a dejar mentir porque yo también soy mucho de ver por los demás y hay veces sobre mi propia salud inclusive. Y eso no está padre porque después vienen las consecuencias, las repercusiones tanto emocionales, por supuesto, como físicas. Sí. Y de decir, o sea, ¿por qué no me cuidé más a mí? ¿Por qué no me apapaché más? O sea, literalmente estás dando y dando, ¿y tú con qué te estás quedando? Sí, claro. Sí, es muy agotador. O sea, yo ahorita, a mis casi 22... 22, chiquitita. Estoy Baby. un poco pequeña, pero siento que mi vida ha ido de verdad muy... Sí, es que Sara es muy madura, muy esa es la rápido. verdad, demasiado madura, porque ella por sus circunstancias tuvo que madurar demasiado rápido. Eso no es, vamos, yo no lo veo ni bien ni mal, inclusive creo que tiene más cosas buenas, pero creo que también dejó de vivir cosas y tener responsabilidades que a tu edad no deberías de haber adquirido hasta la fecha. O sea, tú deberías de, a lo mejor, o sea, yo pienso en la Jessie que tenía tu edad, que a lo mejor tú estabas preocupada por, como dices, que todos tengan un equilibrio emocional, económico, y yo digo, a mí me gustaría que Sara en este momento estuviera pensando, ay, me voy a ir al festival de Corona Capital. Ajá, sí, o sea, justo. esas cosas que realmente tienes que vivir a tu edad, porque realmente el tiempo se va muy rápido. Y cuando te acuerdas, dices, güey, se fue mi vida tan rápido y dejé pasar muchas cosas que yo ahora, suponiendo, no es que diga que esté ruca ni mucho menos, yo me siento de 15, pero te voy a poner un ejemplo, suponiendo, a mí me encantan los festivales de música y todo eso, pero muchas veces obviamente ya no tengo la energía porque tengo algunas cuantas enfermedades que pues no pasa nada, están controladas. El tiempo, porque materna exacto, energía, el tiempo exacto de decir, bueno, voy a ir a este lado, pero pues tengo que hacerme cargo de mis hijos y todo eso. Entonces, creo que necesitas también priorizar mucho por ti misma. Sí, claro. De verdad, dejar de pensar un poco en los demás y pensar en ti. Sé que es difícil para Sara porque muchísimo. Ella es un corazón con patas. Pero muchas veces, y me voy a escuchar muy mamona y lo siento, pero es la verdad, tenemos que ser egoístas. Tenemos que ser egoístas en un punto de priorizarnos a nosotros. Y primero tú y después tú, de verdad, yo inclusive muchas veces con mis hijos, o sea, les cuento esto, de que ahora que estoy recién operada, les quiero platicar, así de volada, tengo 13 días de operada, entonces ando, hay veces en friega. Y no existieron, esa operación fue como si no hubiera existido, porque ella llegó a maternar. No, pero es que en ese punto, de verdad, el amor que yo les tengo tan grande a mis hijos, empecé, en esta cirugía sí me ha costado más trabajo, no la recuperación, sino el hecho
porque yo nunca a mis hijos les digo, no puedo bajar por un Yeti con hielos para ti porque estoy bien jodida de mi cirugía. Y ahora lo he hecho porque digo, me duele decirles algo que no, porque siempre soy una mamá, tú lo sabes, muy apapachadora y bastante. Demasiado así de que te doy todo en la mano y todo eso. Pero ellos se han dado cuenta y me encanta la respuesta que han tenido hacia mí de que, mami, no te preocupes, el domingo que no está el personal, nosotros te ayudamos a bajar a los perritos. Y yo, ¡ah! Y sale de ellos y está súper genial. Entonces digo, ¿por qué no lo hice antes? Ajá, O sea, claro, ¿por qué antes no les pedí ayuda? Porque me sentía súper mujer y que yo con todo lo podía hacer y realmente no era así. O sea, ellos me podían brindar su ayuda. Pero es que aparte siento que los que tenemos esta necesidad de cuidar a todo el mundo, nos sentimos menos valiosos cuando pedimos ayuda. ¡Es cierto! Como que de verdad no. Sí. Como que tu único papel es cuidar a los otros y cuando dejas de hacerlo no tienes nada. Exacto. Sí, ¿no? Creo que vamos a empezar con las lágrimas porque eso me llegó así de que ¡pum! Es verdad. O sea, literalmente yo hay veces siento que nací para cuidar o ayudar a los demás. Sí, Te vas a yo identificar también. conmigo. Sí, claro, yo también. Y cuando no tienes el hecho más bien, no puedes tanto a lo mejor física como anímicamente que te sientes en el bajón, en el hoyo, cuidar a los demás, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no puedo hacer la labor que según nosotros pensamos que venimos a este mundo. Exacto. Y no es así. No, y aparte te sobrepones, como si valieras más que los otros por tú cuidarlos. Y cuando tú quieres ser el protegido, ¿a dónde vas? Porque los otros son los que están cuidando por ti. Exacto. Entonces tú no tienes como esos 5 minutos de, ok, ven, yo te apapacho, yo te calmo. Que hace muchísima falta un apapacho. Sí, claro. Pero como te ven tan fuerte, Ajá. siempre como que nada te tumba. O sea, yo te veo a ti, eres una chica súper fuerte, súper trabajadora. Eres una persona espectacular que llegó a mi vida, de verdad. Y yo te veo que todos los días estés enferma, tengas alergia, te hayas de verdad casi esguinzado el pie, sigues chambeando. Esa es la neta. Sí. Pero obviamente necesitas el apapacho y el cuidado de alguien. Y no nos lo permitimos porque No. nos sentimos neta, no superhéroes, pero que es nuestra, como que a eso venimos a este mundo, vamos, la palabra se me va la... Como nuestro propósito. Nuestro propósito, exactamente, Sí. de venir aquí. O sea, ¿no te ha pasado que también cuando ya tocas fondo y dices, ok, que me cuide alguien, pues no hay nadie? O sea, porque verdaderamente los demás los convertiste en seres cuidados y no para cuidar. Y, o sea, puedes ir de que con tus hijos, pero tus hijos son como, oye, ¿por qué me estás diciendo esto si yo soy el que tiene que estar cuidado? Sí. O sea, porque ¿a qué viene? Siento que eso nos pasa mucho y personas como nosotros no tenemos tantos lugares en donde sentirnos como en el confort. Como en casa. Ajá, como en el exactamente. hogar. Yo siempre digo en mis redes sociales, si me siguen obviamente, que no hay nada como el hogar, y Sara está diciendo un punto bien importante. Hay veces, exacto, como no tenemos tanto el apapacho, la comprensión, simplemente el hecho de que alguien te diga, ¿cómo estás? O sea, pero un cómo estás sincero, no un cómo estás así de que, ¿cómo estás? Y te dan la plática y tú dices, güey, ni siquiera me has dejado responder cómo estoy. O sea, no te estás preocupando, simplemente es mera formalidad. Hola, buen día, ¿cómo estás? Oye, bla, 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 bla. Entonces, siento que sí nos hace falta mucho eso, sentirnos en casa apapachados, muchas veces queridos, porque muchas veces yo sí he sentido mucha soledad. O sea, y me he sentido tan triste y digo, güey, ¿cómo es posible que hay veces necesito que alguien llegue y me abrace y me diga te quiero, te amo, y no hay? Sí. O sea, vamos, mis hijos son adolescentes y no es que no me lo digan, me lo dicen, pero a lo mejor están en su onda de que mi mami a lo mejor no se ponen a pensar de que ocupa un abrazo y lo ocupamos. No, y aparte cada quien tiene como que sus asuntos, ¿no? Así como tú los tienes, tus hijos pueden también estar abrumados por otras cosas. Yo te iba a preguntar de que si no te ha pasado que encuentres un hogar, ahorita volviendo al hogar y a los patrones, que encuentres un hogar como en una persona, esté bien o esté mal, el punto es encontrar a una persona que te hace sentir como en casa. Okay. Y por tus patrones parentales del pasado, termina ahí. O sea, como que por más hogareño que te haga sentir ese sujeto, se acaba. O sea, porque estás repitiendo conductas, o los dos repiten conductas que chocan. Sí.
y se acaba. Creo que ese es un punto bien importante porque sí, definitivamente, aunque hay veces quieras romper los patrones, inconscientemente los haces. Y cuando ya formaste, estás con tu pareja, ya sea si están casados o están juntos, no pasa nada, pero tienes a tu pareja, entonces de repente te sale tu patrón, aunque no quieras, y más que nada te sale cuando estás molesto, que cuando se molestaba tu mamá y despotricaba y te daba tu gritoneada y todo, decías tú dentro de ti, nunca voy a ser así, nunca lo voy a hacer, pero nunca voy a ser con ella. Y lo repites inconscientemente. Sí. Y luego tu pareja te dice, ya te estás pareciendo a tu mamá. Y yo así de que, what the fuck? O sea, y no digo porque mi mamá se va a la onda, sino porque es en pues esa eres forma. otra persona, aparte. Sí, exacto. Entonces, igualmente yo. O sea, cuando él se molestaba o hacía algo, yo siempre era como restregarle en la jeta. Así de que, eres igualito a tu papá. Y él así, obviamente, ese tipo de cosas nos hacen enojarnos más, porque decimos, no, porque estoy tratando de romper los patrones y sí, aparte porque esas personas de alguna manera te hirieron, o sea, aunque no lo quisieran, te hirieron, y te disgusta decir, ¿por qué me parezco a alguien que me hirió a mí? O sea, exacto. En que a mí también me pasó, de que encontré a alguien que yo sentía, hasta la fecha siento que es como mi casa, cuando hablo con él y así, pero era como su papá y mi mamá, como si estuvieran juntos, y siempre eran como demasiado disgusto. Y aunque nos amábamos mucho, fue como, no, ya. O sea, ese fue el motivo de su... Ese fue el motivo, sí, o sea, no pasó nada, sino como de su cosas que a mí no fractura de me su gustaban. relación. Sí. Cosas que a mí no me gustaban, que yo decía, es que yo no quiero esto para siempre. Y obvio, él cosas que no me gustaban, que es que seguramente no quería esto para siempre. Claro. Pero pues era como mi casa, o sea, yo lo sentía como ese calorcito hogareño. Claro. Así, pero claramente por repetir cosas que yo estaba muy consciente que las hacía mi mamá y que las hacía conmigo, pero como que no podía dejarlas de hacer por más que dijera, no, ya. Pero este punto sí, antes de cerrar, porque quiero que hagamos parte 2 porque aún no llegamos a lo más doloroso, que creo que estos Kleenex hoy salieron sobrando, pero eso que acabas de decir, que fue tu fractura de tu relación, ¿tú crees que para ti sea más difícil romper los patrones porque todavía sigues viviendo con ellos en casa? Que para mí, que obviamente yo hace 20 años ya no vivo con ellos, entonces ya he hecho una vida más independiente y me estoy dando cuenta de los patrones que tenía bien marcados y estoy tratando de eliminarlos. ¿Crees que tú sí los tengas más marcados por seguir viviendo ahí? ¡Salte! Y yo, adiós. No, yo siento, o sea, la verdad es que es como 50-50 porque aún vivo con ellos, pero el otro 50 siento que es porque todavía no sano como esas cosas del antes. Ok. Y como que deslumbra más mi coraje hacia las cosas del antes. Ok. Que me hacen... O sea, eres muy visceral tú. Sí, yo siento que soy como, bueno, si yo estoy en pues tú tienes que estar también. O sea, de que... Virgen Santa. Sí, ¿sabes? Como que lo claro. voy a censurar. Pero sí. O sea, como que yo soy muy así. No quiero decir que soy vengativa, pero sí soy como si yo estoy pasándola mal. Porque tú no, si tú eres el responsable de que yo la esté pasando mal. Claro. Entonces siento que lo repito como para tener este choque de conductas. Pero eso no te lastima más. Pero es que no lo hago así de que, ay, hoy voy a llegar, ¿sabes? Sino estoy consciente porque que es por eso, pero... te lastiman, entonces tú pones tu coraza y dices, porque si a mí me heriste, tú vas a estar bien contenta y yo no, o sea, what the fuck. Exacto, o sea, creo que es... Pero no lo hago a propósito, ¿saben? O sea, ahorita como recapitulando, sé qué es eso, y cuando lo tengo en terapia estoy muy consciente que es eso, pero no puedo como dejarlo de hacer de un día para otro. No, claro, son conductas que a mí, te digo que me tomó 20 años. Señales, sí. O sea, 20 años, o sea, es un mundo de vida. Es una vida, no es mi vida. Güey, no soy tan vieja, pero es neta. Son mis años de vida. verdad. A mí me costó todo ese tiempo porque yo todo ese tiempo fui rompiendo poco a poco porque de verdad te saturan. O sea, es que ustedes no saben las cosas que de verdad les tenemos que contar en la segunda parte, que está saturado de sentimientos, de verdad humillaciones, de repente de desplantes, que dices... Y nuestras mamás y papás de que... Sí, no, y que dices, ¿cómo es posible? Es mi familia, o sea, ¿cómo es posible que tu familia te pueda hacer pedazos y te hace pedazos? O sea, desde la ignorancia. Pues. Exacto. Sí, desde... No desde el sí, sino como desde la ignorancia. Exacto, pero al final y al cabo, los pedazos
a quien sí. les toca recogerlos son a nosotras. Claro. Y Y pagar ellos- la terapia. Sí, y la terapia que es nosotras. bien cara. Sí, sí, sí. Entonces, les queremos dar una súper recomendación. O sea, de verdad, cuiden a su niño interior. De verdad, apapáchense mucho. Ténganse, o sea, ustedes tienen que tener su prioridad. Ustedes Sí. sean un poco egoístas, de verdad, muchas veces. O sea, aunque digan, es que eres egoísta y solamente Sí. ves por ti, pues bueno, o sea, la verdad es que así es. O sea, porque al final yo sé que mis hijos van a crecer, se van a casar, se van a ir, vamos a tener una familia más grande, claro, que mis nueras van a ser como mis hijas, pero al final voy a estar yo misma, o sea, y al final del día, Sara, ¿con quién estás? Pues sí, conmigo. O Con, sea, contigo misma. y si no tienes nada para darte, no le vas a dar nada a los demás Exacto. y solo te destruyes. Exacto, entonces hay que tenernos más amor propio, más apapacho, hay que hacer más citas inclusive con nosotros mismos, de Sí. que hoy voy a ir al cine conmigo misma porque es una cita mía. Ujú. O sea, y Sí, eso sí. no, muchas No lo personas no lo normalizamos. normalizamos de que, ¿what? ¿Cómo vas a hacer una No lo cita normalizamos conmigo? ni pensar. O Sí, sea, exacto. ¿Cómo vas a tener una cita contigo misma? Claro, ¿quién es la persona más importante en el mundo? pues claro que Nosotros mismos. sí. Pero espérense, viene lo mejor en la segunda parte y le quiero dar las gracias a Sara por No, estar gracias aquí a ti. conmigo. Si les encanta, pónganle like, suscríbanse. Síganme en Insta. Sigan a Sara en su Instagram, lo vamos a poner, síganme a mí, soy Jessie Bellaflor MX. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, vamos a hacer una segunda parte, si les gusta, coméntenos por favor, porque ese tema de verdad tiene mucho para sacar Sí. y puede crear mucha controversia, pero creo que nosotros lo hacemos desde un punto de vista sano, sin lastimar ni juzgar a nadie, Así es. porque realmente al final del día amamos a nuestra familia, amamos a nuestros papás, a nuestros parientes, a nuestros hermanos, simplemente son cosas que se deben de hablar y que muchas veces son un tabú. Muchas gracias, Sara. No, a Fue ti. un gusto tenerte aquí. Ay, no. Esperemos que hagamos más videos de esto. Obviamente, pónganle like para la Parte segunda dos. parte. Los amamos mucho. Y vayan a terapia. Adiós.